Tristemente, si nosotros nos ponemos a analizar el mundo evangélico, ¿a qué me refiero con el mundo evangélico? A los cristianos el día de hoy. Vamos a hablar de, incluso, ahorita estaba platicando con el hermano Eduardo, y hablábamos con el hermano Emanuel, y hablábamos de cómo hay un grupo llamado La Luz del Mundo, que tuvo un varón como líder, que se autoproclamaba apóstol o profeta o ángel o cualquier otra cosa. Pero esta persona se proclamaba como alguien enviado del Señor con mucho poder. Esta persona terminó haciendo un tremendo daño a las personas que están a su alrededor. Prácticamente es como si hubiera agarrado a las personas a su alrededor y estas fueran unas esponjitas y las aprieta exprimiendo y sacando todo lo que podía a estas personas. Tanto así de que tenía mansiones esta persona, les robaba el dinero. Si alguien se iba a casar, primero tiene que estar con el ungido del Señor tu mujer y ya después va a estar contigo. Era terrible. Entonces me quedé pensando, bueno, van a decir ustedes, es que ese es de los grupos que son más como carismáticos o pentecostales, van a decir. Pero no. Aún hace poco, en el mundo evangélico, nos hemos dado cuenta que personas que nosotros respetábamos mucho, personas a las que íbamos a sus conferencias para aprender de la palabra, de repente surgió la noticia de que estaban adulterando, de que estaban teniendo relaciones ilícitas con otras mujeres, otros que tenían relaciones ilícitas con jovencitos, otros murieron y de repente se descubrió que tenían una red de negocios donde se aprovechaban de personas de forma inmoral. ¿A qué voy con todo esto? Eso ha generado una tendencia en nosotros a pensar, cuando un pastor es descalificado, lo relacionamos con inmoralidad. Sin embargo, dejamos de lado que no es lo único que pide el Señor de los pastores. No solamente Dios espera que tengamos un llamado, que fue lo primero que vimos en el versículo 1. No solamente Dios espera que hayamos desarrollado un carácter, que es lo que veíamos en los versículos 2 y 3, sino que Dios dice que incluso el pastor tiene que ser ejemplar con su familia. Y que si el pastor no es ejemplar en la forma en cómo es su esposa, en la forma como son sus hijos y en la forma como él los trata y los cuida, él no debe ser pastor. Eso descalifica de la misma manera que lo haría una inmoralidad. Así que el día de hoy he titulado el sermón, como ven en nuestra serie de pasajes del ministerio pastoral, el día de hoy va a ser su familia. Y quiero que tengamos un entendimiento claro de la familia, como este ministerio principal en el pastor y, ojo, el ministerio principal de cada persona. Ciertamente hay que aclarar algo. Si hacemos un orden de prioridades, ¿qué es el número uno? No es mi esposa, es Dios, siempre. El número uno, la razón por la cual yo existo y estoy haciendo todo es para la gloria de mi Señor, para adorarlo no solamente el domingo, sino los 7 días de la semana en todo lo que yo hago. Ahora, terrenalmente hablando, con lo que el Señor me ha dado a mí, el número uno es si tú tienes esposo o esposa, ese es tu número uno, tu cónyuge. Y no se puede concebir que tú es que mis hijos los pongas adelante. Porque ¿sabes qué estás haciendo cuando haces eso? Has cambiado el orden que Dios ha dado. Y tú le estás diciendo a Dios, me revelo a lo que tú hiciste. Y tú le estás diciendo a Dios, pues no, para mí está mejor mi manera que tu manera, Señor. Así de importante es esto. Así que vamos a ver el día de hoy que no es la única razón de retirarse del ministerio de la inmoralidad y que es importante que la persona que aspira al ministerio pastoral deba desarrollar esto en su vida si es que tiene esposa o si es que tiene hijos. Porque no estamos diciendo, el pastor tiene que tener esposa. No, conozco muchos pastores viudos y tienen que dejar el ministerio solamente porque quedaron viudos. Claro que no. Conozco pastores que no pueden tener hijos y solamente porque no tienen hijos tienen que dejar el ministerio. Claro que no. Simplemente, si llegasen a tener una familia, estas son sus responsabilidades. Esto es lo que tenemos que ver. Y como lo recordé la vez pasada, a pesar de que esto es para el pastor y su ministerio, el pastor es un ejemplo en la congregación, de tal manera
que aunque se requiere esto para ser pastor, cada persona aquí tiene que practicarlo. Cada persona aquí tiene que buscar llegar a ese estándar. Porque normalmente cuando nos comparamos con alguien, pues me voy a comparar con el peorcito, porque de esa forma yo siempre voy a ganar, siempre voy a quedar bien. Si me tengo que comparar con un esposo, pues me comparo con el peor esposo. Si me tengo que comparar con un padre, me comparo con el peor padre. Si me tengo que comparar con un ciudadano, me comparo con el peor ciudadano. Y es que ellos roban, y es que ellos asaltan. Pero no, Dios dice, no, el estándar tú no lo pones, el estándar lo pone el Señor. Entonces, veamos el primer punto, lo vamos a ver de esta forma. Responsabilidades bíblicas del ministerio pastoral, relacionado a su familia bíblicamente dirigida, su familia apropiadamente sujeta y su familia correctamente cuidada. Antes de entrar al primer punto, al inicio yo había diseñado los puntos como su familia dirigida, su familia sujeta, su familia cuidada, pero el día de hoy parece que es necesario incluso aclarar, no, es que tiene que ser bíblica, porque no se trata de que, es que yo la dirigí a mi manera y a mi forma, no, dice el Señor, tú no vas a decidir cómo es la dirección, yo te digo cómo es la dirección, yo te digo cómo es la sujeción, yo te digo cómo es el cuidado correcto. Entonces voy a ir poniendo en la pantalla cada uno de los puntos por si alguien quiere anotarlos. Vayamos al primero. Su familia bíblicamente dirigida, me faltó un espacio ahí, ¿verdad? Pero es su familia bíblicamente dirigida. 1 Timoteo 3, la primera parte del versículo 4, que gobierne bien su casa. Y me permiten tantito, hermanos, yo tengo el propósito de no ser larguero cuando predico, pero sí necesito ver un reloj porque si no, me pasa el tiempo y no me doy cuenta. Entonces aquí, metido en la predicación, no puse el cronómetro. Pero bueno, su familia bíblicamente dirigida. Aquí, en este versículo, la palabra gobernar o que gobierne es literalmente presidir. Presidir es ser líder, es dirigir, es tener autoridad. Entonces se está diciendo, el pastor tiene que ser el líder en la casa, en su familia. Tiene que ser el que está gobernando ahí. Tiene que ser el que está caminando o guiando, llevando a los demás, para empezar. Y casualmente esta misma palabra en el griego original, ese gobierne, es utilizado aquí con la familia, pero de repente lo utiliza por acá, más adelante, para con la iglesia. 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Ahí está hablando de la iglesia. ¿Por qué estoy citando el otro versículo que habla del gobierno de la iglesia y luego el gobierno de la familia? Porque hay una relación estrecha. Lo que el Señor quiere mostrarnos es que tanto así como debe ser una persona que dirija correctamente su familia, es igual con la iglesia. No puede decir, es que yo soy bueno dirigiendo la familia, pero no tanto la iglesia. O es que yo soy bueno dirigiendo la iglesia, pero no tanto la familia. No, dice el Señor, tiene que ser igual y tiene que ser bíblico. No es de que soy malo, no. Si tú aspiras a ser pastor, tienes que ser un modelo guiando a los dos lados, tanto iglesia como familia. Es un imperativo. Imperativo es mandato, una obligación. Pero aquí no me está diciendo que gobierne, porque si me dejara nada más que gobierne, me haría pensar que tengo la oportunidad de ser un tirano. Tengo la oportunidad de poner mano dura y autoritativa y se hace lo que yo digo y como yo digo. No, que gobierne bien. Esa palabra bien, fíjense, se traduce en el literal, es como si dijera de manera excelente. Así te está pidiendo el Señor. Dice, el que incluso, como les dije, es requisito para los pastores, pero aquí es un mandato para los papás, para los hombres de familia. ¿Cuál es el mandato para el hombre de familia? Es tú tienes que dirigir de forma excelente tu familia. Si no, no cumples como cabeza del hogar. Y esta palabra bien es bien curiosa. En el griego original se refiere como a algo como estético, una excelencia estética. ¿Qué hablamos con estético? O sea, algo externo. Lo que me está diciendo es, tú no solamente en lo privado vas a demostrar que eres bueno dirigiendo tu familia, sino que incluso va a ser tan evidente que eres bueno dirigiendo tu familia que externamente se tiene que notar. ¿Por qué lo digo? Porque muchos pueden
Decir, mira, usted pastor, creo que está fallando en dirigir a sus hijos, o creo que está fallando en cómo está cuidando a su esposa. Y él puede argumentar, hey, pero tú no sabes. Tú no estás conmigo en lo privado con mi familia, tú no sabes si yo realmente los estoy cuidando o no, o tú no sabes cómo estoy tratando a mi esposa. No, dice, esto tiene que ser tan evidente que los de fuera también lo van a notar. Y si no lo están notando, hay un problema. Si los de fuera están empezando a decir, mira, como que las niñas de la Abby y del Tony no se someten nada. Hay un problema. Yo no te voy a decir, es que en lo privado sí me hacen caso. ¿Y por qué en lo público no? O mira, ve cómo el Tony entra a la iglesia y sale y nunca pela a Abby. Ni de la mano la agarra. Parece que son amigos en vez de esposos. Hay un cuidado, el que el Señor me ha mandado a mí como esposo y como padre. Dice John MacArthur, es posible que un hombre satisfaga los requisitos morales de un pastor, que es lo que veíamos las semanas pasadas. O sea, a mí es sobrio, es honesto, tiene este carácter humilde. Dice, sin embargo, que no esté apto por su evidente falta de liderazgo en el hogar. Una vez conocimos a una persona que dijo que era misionero. El Señor me ha llamado a las misiones y bien valiente y voy a lugares difíciles y aunque vaya a padecer, no importa porque yo sacrifico todo por el Señor. Y se fue y luego, oye, pero ¿y tu familia? Es que ellos no tenían el llamado. Entonces mi esposa y mis hijos no me quisieron acompañar, así que me fui solo. ¿Cómo puede ser posible? Tu ministerio principal en la tierra es tu familia y los abandonaste. Era totalmente falso entonces ese llamado. No tenían nada de congruencia con lo que dice la palabra del Señor, porque él se dejó guiar por un deseo personal a costa de su esposa y sus hijos. Así que cada persona, bueno, antes de mencionar eso, el versículo yo no quiero terminarlo solamente con que gobierne bien para decir que su familia debe ser bíblicamente dirigida, porque el énfasis que dice ahí, su casa, cuando ya el contexto habla de la familia, ¿por qué aquí me está hablando de su casa? Y no me dice su familia. ¿Por qué creen que será? La idea es que habrá personas a veces en tu casa que no sean tu familia. Y si tu suegra vive contigo, y si un primo, sobrino, un abuelito vive contigo, ¿qué significa? Significa que esta persona tiene la misma responsabilidad de dirigir bíblicamente a cada persona que vive en su hogar. Y si las personas que viven en su hogar dicen, no, es que yo no soy su familiar y yo sí puedo hacer lo que yo quiera, no se someten, no están siendo gobernados y guiados por este varón, entonces ha fallado. No ha dirigido bíblicamente su casa. Y por lo tanto no debería ser pastor. Pero si usted tiene en su casa gente viviendo que aunque no sea su esposa y sus hijos están ahí, usted tiene toda la responsabilidad de ser el que dirige bíblicamente ahí. Y si usted no lo hace correctamente, está fallando ante el Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. El Señor así lo exige. Porque si no, sería bien fácil lavarnos las manos. Diríamos, bueno, pues la Elizabeth cumplió 18 años y acaba de quedar embarazada, pero pues es que ya es mayor de edad. ¿Yo ya qué tengo que ver con ella? No. El Señor dice, tú eres la cabeza del hogar. Así lo maneja el Señor. De tal manera que al dirigir bíblicamente, uno va a ser un buen administrador de lo que el Señor le da. Administrador no solamente tiene que ver con dinero. Uno administra el tiempo. Y perdónenme si digo algo que a lo mejor raspa o sienten que el saco les queda. Es una aplicación que si les quedó fue sin querer, no estoy hablando de alguien en específico. Pero si yo he de dirigir y administrar a mi familia, ¿saben qué va a pasar? El domingo en la mañana yo tengo que asegurarme de que mi familia, administrar el tiempo y mi familia esté aquí conmigo. Es que la Abby se tarda mucho alistando a las niñas. Y yo entonces, ¿cómo voy a apoyar a mi esposa con las niñas? Pues a lo mejor le ayudo a cambiarlas, ayudo en el desayuno, pero yo soy responsable de administrar el tiempo en mi familia para todo. No solamente en la iglesia, para todo.
Yo me aseguro de que lleguen a tiempo a los lugares donde tienen que llegar, de organizar las cosas. Yo soy el responsable de la administración financiera. Y esto es importante. A veces decimos que tenemos que proveer y proteger todo para nuestros hijos. Yo no tengo que proveer todo para mis hijas. ¿Saben qué es lo que tengo que proveer para mi familia? Yo tengo que proveer lo necesario. Y proveo lo necesario por medio de lo que el Señor me da. Y si el Señor ahora no me está dando mucho, yo voy a enseñar a mi familia a someternos a lo que el Señor nos da y vivir administrando correctamente eso que el Señor nos da. Ya sea con tiempo, ya sea con dinero, recursos, lo que usted piense. Pero esa es la responsabilidad de un hombre que dirige bíblicamente su familia. Como cabeza, esta persona incluso, al dirigir, está haciéndolo bíblicamente, persuadiendo a las personas de su hogar a la adoración. No se concibe que la persona o la cabeza del hogar sea el que menos preocupado esté por la adoración a su Señor. O sea que este debería ser el ejemplo de, mira, está orando, mira, está leyendo, mira, te está preguntando que si ya te acercaste al Señor, mira, no está perdiendo el control, no está cayendo en desesperación, se mantiene ecuánime. Y en la medida de lo posible, que por lo menos respeten esa persuasión que hace el varón hacia la adoración ante los demás. ¿Por qué digo que por lo menos haya respeto? Hay gente que cree que si yo soy pastor, mis hijos deben de ser creyentes y que es mi responsabilidad que mis hijos sean creyentes. Eso es algo imposible y en el siguiente punto lo voy a tocar, voy a profundizar en ello. Pero hay gente que cree eso, no. Por lo menos, lo que sí debe existir es que si mis hijas no son creyentes, tengan un respeto por tal vez el ministerio que tenemos Sabi y yo, y que tengan un respeto por lo que hacemos y digan, aunque yo no estoy de acuerdo, me someto. Y me someto sin reprochar a mis padres. Deuteronomio 6 al 7 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Este pasaje le estaba diciendo a los israelitas, ustedes como padres tienen una gran responsabilidad con los hijos para dirigirlos. ¿Cómo los van a dirigir? Enseñándoles del Señor. Pero ¿en qué momentos ellos estaban enseñando al Señor? Decía, lo vas a hacer diligentemente. Vas a ser cuidadoso, vas a escudriñar los corazones y entender, Elizabeth tiene la tendencia a ser mátalas callando. Así que yo voy a tratar de esta manera a mi hija, porque va a tener la tendencia a engañar a la gente con su hipocresía. Mira, Catalina es una acelerada e impulsiva, así que tengo que enseñarle dominio propio. Yo tengo que diligentemente estudiar a mis hijos, a mi familia y proveer para ellos la enseñanza bíblica. ¿En qué momento? Dice, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. La idea es, tú vas a discipular a tu familia todo el tiempo. Ese es el discipulado. ¿Cómo discipulaba Jesús a sus apóstoles? Cuando caminaban, cuando se sentaban, cuando se acostaban, cuando se levantaban, estaba con ellos todo el tiempo. Normalmente tú vas a estar todo el tiempo o mucho tiempo con tu esposa y tus hijos y ahí entra la responsabilidad. Entonces, varones, sé que esto suena fuerte, pero si usted no se está responsabilizando con su esposa o sus hijos o las personas de su hogar de esta manera, significa que hay un área en su vida donde tiene que crecer y desarrollarse. Si no, usted no está cumpliendo como un varón que dirige bíblicamente ese lugar. Y mujeres, hermanas, esposas, deben de entonces ser esa ayuda idónea para su marido que le va a apoyar a desarrollarse, lo va a persuadir a hacer las cosas bíblicamente, lo va a empujar prácticamente y lo va a acompañar en el camino para que las cosas se hagan de esa forma. Y los hijos van a buscar someterse bíblicamente entonces a ellos. Vean lo que dice el segundo punto, porque no solamente necesitamos una dirección bíblica para con nuestra familia, sino que debe ser su familia apropiadamente sujeta. Dice 1 Timoteo 3, la segunda parte del versículo 4, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad.
Es muy importante entender la diferencia entre ser un varón que tiene a su familia apropiadamente sujeta a ser un varón que tiene a su familia pecaminosamente dominada o incorrectamente sometida. Yo tengo la triste historia de alguien a quien quiero mucho, que siempre fue muy disciplinado en cómo deberían de ser las cosas del Señor. Pero con sus hijos fue tan disciplinado que rozó la línea en ya no ser apropiada la sujeción que ellos pedían para sus hijos, sino que ahora se había vuelto una tiranía que oprimía a sus hijos. Desmedidamente estaban diciendo a sus hijos: ora, lee, tienes que ir y tienes que levantarte y vas a obedecer cada regla que hay en este hogar, pero de forma desmedida. ¿Qué pasó? Sus hijos llegaron a la edad adulta y huyeron de la tiranía que había en ese hogar. Aunque eran creyentes verdaderos, pero desmedidamente pusieron su mano sobre ellos y los oprimieron. Porque eso debe ser una sujeción apropiada. La sujeción contiene, sí, disciplina, pero siempre está bañada de amor. Y si no está una con la otra, te vuelves un tirano en ese lugar. Te vuelves incluso a veces un macho para con tu mujer. Dice, teniendo a sus hijos sujetos. Evidentemente habla de quienes los tengan, ¿no? Quienes tengan hijos, pero la idea general es para con la familia. O como enfatizamos, para los que están bajo su techo. Sin importar de que sean adultos o no, las personas bajo mi techo van a estar sujetas apropiadamente a mi liderazgo. Porque soy un buen líder, no un jefe en el hogar, un líder. Debe existir esta sujeción apropiada de respeto y de sometimiento a las reglas que se han designado, pero porque lo ha designado correctamente. Es bien interesante, porque la forma en la que está escrita esta sujeción es como si dijera en el original: los tienes sujetos porque estás bien presente con ellos. ¿Cómo yo tendría la cara de venir y exigir a mis hijas que sean así, se sometan a estas reglas y que hagan esto, si yo ni siquiera estoy invirtiendo tiempo en mis hijas o en mi esposa? Hay pastores que caen en la terrible práctica de dedicarse todo el día a la iglesia. Había un pastor consejero muy reconocido, no voy a decir el nombre, pero este pastor consejero estaba bien ocupado. Daba conferencias de consejería, le llamaban de aquella iglesia a aconsejar, los de su iglesia siempre estaban pidiéndole consejos y hacían citas y estaba bien ocupado. Y un día se sube al carro con su esposa y le empieza a platicar: ¿sabes qué? Me acaban de hablar a que vaya a tal iglesia, voy a aconsejar a los pastores y pues estoy muy contento de que me den esta oportunidad de poder estar con ellos. Y la esposa le dice: entonces yo tengo que sacar también una cita contigo para que puedas darme algo de tiempo. Yo también tengo que solicitar una cita para que me aconsejes y entonces así poder pasar tiempo contigo. ¿Qué pasó con este hombre? Desmedidamente puso el ministerio sobre la familia y descuidó. Entonces, ¿cómo, con qué cara, si no estaba presente, iba a llegar y decir: tienen que sujetarse a mí? Si ni siquiera era un padre presente, si ni siquiera era un esposo que estaba presente ahí. Porque el término sujetos habla de esta presencia, pero era un término militar. Y ojo, no significa que voy a tener a mi familia como militares. La idea es, vas a buscar que haya una disciplina correcta ahí, que no haya un desorden. Esa es la idea. Tito 1:6 dice, hablando sobre el mismo tema de los pastores: los designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni rebeldía. Oh, ¿por qué Tito me dice que debe tener a sus hijos creyentes? Y yo les dije ahorita que es imposible que un pastor haga que sus hijos sean creyentes. Bueno, aquí la palabra creyentes en Tito es fidelidad, es fiel. Díganme una cosa, no me respondan porque no es escuela dominical, pero es una pregunta algo retórica. ¿Será acaso que yo como pastor puedo generar salvación en mis hijas?
Yo en alguna manera tengo la capacidad de que con algo de mi vida genere salvación en mis hijas. Es que si yo soy el hombre de mayor testimonio y de mayor crecimiento y santidad de la iglesia, voy a provocar que por ello mis hijas conozcan a Cristo y sean salvas. No, tú puedes ser el hombre más santo, la persona más entregada, con el mejor testimonio, pero la salvación es del Señor. La salvación nunca depende de personas, es el Señor el que hace la obra. Evidentemente tu testimonio puede ser usado por Dios para con tus hijos, pero tú no tienes ningún poder de salvarlos. Entonces nosotros interpretamos esa palabra fiel a la luz de toda la Biblia, porque la Biblia te enseña de que nadie salva más que Dios. Esa fidelidad se refiere a lo que está complementando el resto del versículo. Dice que tenga hijos fieles, vendría a ser el original, no acusados de disolución ni rebeldía. ¿A qué se refiere? Hijos sometidos, hijos que se sujetan, que no siempre van a ser creyentes. Hay un famoso pastor, John Piper. John Piper ha sido un pastor muy sólido que hemos recomendado mucho, y uno de sus hijos es famoso por hacer videos que hablan en contra de la palabra del Señor. Su hijo tiene como 40 años. Ahora, ¿John Piper debería ser descalificado por eso? No, porque su hijo respeta mucho a su papá por el testimonio y el ministerio. Significa que el papá tuvo un buen ministerio, pero el hijo nunca fue creyente. Porque Piper no tiene la habilidad de salvar a sus hijos, así como nadie de nosotros tenemos esa habilidad. Lo que sí podemos hacer es lo que leímos en Deuteronomio, discipularlos todo lo que podamos para ver si esa semilla algún día tiene fruto. Pero el fruto del crecimiento, según 1 Corintios capítulo 3, lo da el Señor, no nosotros. Sin embargo, no solamente implica estos aspectos que externamente lucen bien, sino que incluso dice ha de ser con toda dignidad esta sujeción. Esto es lo que involucra que estas personas se sometan apropiadamente. Digamos, tú has sido un padre y una madre tan amorosos con sus hijos, han sido tan disciplinados, pero amorosos, presentes, protectores con ellos, que ellos respetan tu rol como papá y mamá. Y por lo tanto, aunque ellos no crean en el Señor, ellos dicen, me someto con dignidad, o sea, con respeto a lo que ellos son como padres. Y me someto a sus normas, me someto a sus reglas, aunque yo no crea. Y voy a ir con ellos el domingo, aunque ni siquiera crea lo que hay allí, porque yo respeto a mis padres. Yo tuve una etapa... Para los que me conocen desde joven, tal vez la recordarán, y con mucha pena lo recuerdo yo también, pero tuve una etapa en mi vida donde yo no era creyente, así como todos ustedes, ¿verdad? Pero pasó que yo crecí desde los 8 años, empecé a ir a la iglesia y crecí en la iglesia y aprendí muy bien a disimular, digamos, a manejar esta careta de cristiano. Yo respetaba a mis padres, pero yo llegué a un punto donde yo entendí que yo no era creyente. Y yo iba a la iglesia por respeto a mis padres, pero hubo un momento en mi vida donde sin mucho contexto no me dejaron tener una novia. Entonces hice mi berrinche y dejé de hablarle a mis padres como por 1 mes o 2 meses, no me acuerdo cuánto duré sin hablarles. Aunque yo estaba en la casa, yo iba a la casa, yo comía, desayunaba y todo, pero me metía a mi cuarto y cuando salía a mi cuarto me iba a la escuela y cuando salía a la escuela me iba a mi cuarto. Entonces era mi berrinche, como niño chiquito. La cosa es que cuando mis papás platican esto, no, la etapa de la rebeldía del Tony, a veces me da pena porque la gente se imagina lo peor. Había hermanos que me decían, no, ¿y qué pasó? ¿Te fuiste a la casa o te fuiste con mujeres o te metiste a las drogas? Y yo, no, o sea, es cierto, estaba rebelde, pero la verdad, y yo no voy a pararme el cuello con esto porque era un no creyente, pero yo tenía un respeto por mis padres, porque mi papá me llegó a decir, ok, si tú no te sometes a las reglas, aquí está la puerta. Y yo, berrinchudo y todo, pero no tonto. Dije, pues estoy enojado con ustedes y no les hablo, pero voy a respetar todo lo que tengan aquí como reglas. Y voy a la iglesia sin ganas y me sentaba hasta atrás, enojado. Y se acababa el servicio y me iba. Pero tenía que someterme y respetaba en alguna manera eso. A veces los hijos no van a estar de acuerdo con la palabra. A veces la esposa no va a estar de acuerdo con la palabra. A veces el esposo no va a estar de acuerdo con la palabra. A veces el esposo no va a estar de acuerdo con la palabra. A veces la esposa no va a estar de acuerdo con la palabra. A veces el esposo no va a estar de acuerdo con la palabra. A veces
Pero el varón sigue teniendo esta responsabilidad de generar una sujeción, un sometimiento apropiado por su actitud y su manera de hacer las cosas, independientemente de que estén de acuerdo o no. El énfasis con este verso es invitar a que veamos cómo el pastor evita por lo menos dos extremos. El extremo de ser un tirano, un dictador en el hogar, donde más que ser una familia parece como un cuartel militar. Ese es un extremo que tenemos que evitar. ¿Cuál es el otro extremo? El de ser descuidados, el de ser esta persona linda, que todo lo permite y que se lleva bien y deja a sus hijos hacer lo que sean y su esposa es la que toma el control del hogar y no hay ningún problema porque yo soy muy agradable con ellos, y generando un desorden porque cada quien hace lo que quiere. Ya que aunque humildad y amor son cosas importantes, no se debe separar de la disciplina y el respeto que estamos viendo en estos pasajes. Proverbios 13:24, el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. ¿Saben qué es la vara? Vara se refiere a ese objeto con el que tú le disciplinas. Vamos al súper, Lavi y yo, porque disciplinamos a nuestras hijas. Algunos habrán escuchado los miércoles, ¿verdad? Ahí los lloriqueos. Pero estas palitas pues se rompen, están como delgaditas. Entonces tenemos que ir al súper a comprar varitas y cuando ven a Elizabeth y la Catalina que llegamos a agarrar una varita, ya lo ven como, uy, es el arma con el que nos disciplinan. Y todavía lo agarro yo y le digo a Lavi, me gusta este peso. Como, me dice Lavi, no hagas así, te van a ver los demás. Pero dice aquí, el que evita la vara odia a su hijo. El que evita disciplinar a su hijo por su bien, lo odia. ¿Por qué? Porque vas a dejar que tu hijo haga lo que quiera. ¿Y sabes qué va a pasar? Va a crecer ese hijo y ese hijo tiene todo el potencial de volverse un criminal. Solamente porque yo no lo amé. Porque yo me amé más a mí. Y mi orgullo de decir, ay, pobrecito, es que no quiero que llore, es que no quiero que esté solo, es que cómo voy a mandarlo a dormir solo a su cuarto. Es un niño y se va a desarrollar como todos, porque lo que queremos, Abby y yo decimos, lo que queremos es que estas niñas se desarrollen y que sean independientes y mujeres del Señor. Porque tengo niñas yo. Me quité un peso de encima, tengo 2 niñas. No me tocó el varoncito que tengo que enseñarle a dirigir y todo. Pero es nuestra responsabilidad, por eso dice el que lo ama, disciplina con diligencia. Proverbios 29:15, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Qué realidad tan notoria. Yo voy al súper y veo niños pataleando como locos y es que le falta vara. Mira, qué vergüenza, ahí está la mamá pasando vergüenzas. ¿Por qué? Porque no hay disciplina. Nosotros proveemos un apropiado sometimiento con buena disciplina, esta disciplina amorosa, porque una cosa es disciplinar y otra cosa es, ay niño, ¿cómo? No, enseñamos muchas veces que no vamos a dar disciplina con enojo, con coraje, porque ¿por qué le estamos pegando? Por el coraje que tengo, no porque yo quiera ayudar a mi hijo a que entienda que algo está mal o bien. Por eso debe ser apropiado lo que estamos haciendo, lo que estamos proveyendo. Así que el pastor no solo es un ejemplo de carácter, sino que hay una vida ejemplar incluso en su ministerio principal, que es la familia. De tal manera que los demás puedan ver e imitar tratos, reacciones y reglas que hay ahí. Este es un deber familiar general, ya que el varón debe proveer esa sujeción que es apropiada, donde se ejerza un liderazgo de amor, disciplina, humildad y respeto. Pero asimismo, el resto de la familia, mujeres, hijos, tíos, sobrinos, lo que sea, han de someterse a ese liderazgo independientemente de que les guste o no les guste, de si están o no como parte del núcleo familiar. Mientras estén en ese hogar, ya hay una responsabilidad. Ojo, voy a aclarar algo. Si yo quiero empezar a implementar que mi familia se sujeta y esto ya cruza la línea de que va en contra de las cosas del Señor, tanto la esposa como los hijos o cualquiera que vive ahí tienen toda la libertad de rebelarse a las cosas que van en contra de Dios. Ojo, las cosas que van en contra de Dios. Pero si las cosas, lo que está haciendo, simplemente es algo que no te gusta o a lo mejor te perjudica, pero no va en contra de Dios, te sometes.
porque así lo manda el Señor, así lo manda la Biblia. Por eso en Pedro le dice a las mujeres que tienen esposos que no son creyentes, mira, muchas veces por tu testimonio y tu sometimiento, el Señor lo puede usar para rescatar la vida de ese inconverso, porque tú has sido una mujer piadosa, apacible, que se somete, que aprende a sufrir, y el Señor utiliza eso cuando lo hacen. Continúa el pasaje. Finalmente, no solamente hay una dirección bíblica o una sujeción apropiada, sino que su familia debe ser correctamente cuidada. Dice el versículo 5, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y a forma como de conclusión, Pablo está resaltando esta conexión, ahora sí, familia, iglesia, pero sobre todo el énfasis está en el cuidado. Y el orden de ministerios es muy claro, pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ven, en primer lugar, ¿cómo lo va a hacer con la iglesia? Segundo lugar. Y no crean que esto es en un sentido espiritual, no, está hablando de cómo va a tratar a la gente, que son todos los cristianos, y estamos espiritualizando y hablando de que muy bonito, de cómo cuida a todo mundo, no. Se refiere a, si tú no cuidas bien ahí las personas de tu casa, ¿cómo vas a tratar a las personas de tu iglesia local? Porque la verdad, es facilísimo ir a otras iglesias y llevarte bien con ellos, pasártela bien a gusto con otras iglesias. Pero tu iglesia local, dice ahí, para los pastores, eso es lo principal. Hay gente que se la pasa yendo a otras iglesias y Dios dice, no, tu iglesia local. Y ojo, no hablo de Brian, para que no piensen, Pastor Brian fue a África. No, Pastor Brian está en otra etapa ahorita de ministerio donde nosotros como pastores apoyamos para que él pueda salir, ¿sí? Solamente para que no se vaya a malinterpretar ese asunto. Es interesante el término cuidar, ya que ese término se emplea de nueva cuenta solo una vez en el Nuevo Testamento en una parábola, en la parábola del buen samaritano. Es ese mismo término de cuidar. ¿Y cómo fue ese cuidado? Vean, Lucas 10, 34 al 35. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Esa palabra, lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídelo otra vez, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. ¿Cómo fue este cuidado? ¿Cómo puedo yo identificar el cuidado correcto? Esta persona, el samaritano, era un repudiado por esa persona que estaba golpeada ahí. La gente en general repudiaba a los samaritanos. ¿Saben por qué? Contexto un poco muy rápido. En Israel hubo una separación después de la monarquía de Salomón. Así que se separaron 2 tribus al sur y las demás 10 tribus al norte. Las tribus del sur como que medio iban caminando bien, las del norte, puros reyes malos, todo mal, pecado. El Señor les advirtió, llega a Siria, que en ese tiempo era una potencia mundial, se come o conquista a la nación del norte, que eran las 10 tribus que se habían rebelado, y se pierde el linaje. De repente ya no se sabía quién era de la tribu de Rubén, de Dan o de cualquier otro. Se perdió. Así que ellos ya no tenían acceso incluso ni siquiera a adorar al Señor, porque aunque los del sur habían sido conquistados, volvieron, recuerdan, fueron exiliados y volvieron del exilio y volvieron a hacer el templo y tenían un lugar donde adorar al Señor, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y ellos podían seguir adorando al Señor, pero los otros que querían adorar decían, los de Benjamín y los de Judá, el Señor dice que no vamos a permitir que vengan a adorar personas que no son de Israel. Y decían, no, es que yo soy de Israel, pero ¿de qué tribu? Ya ni sabían de qué tribu. No te podemos permitir. Ellos eran los samaritanos. Así que los samaritanos eran repudiados porque según ellos querían adorar a Dios, pero no los recibían. Eran unos mestizos que hicieron su propio templo, su propio lugar de adoración, y esto fue visto como algo terrible. Hasta Jesús habló de ello con la mujer samaritana, de lo mal que hacían con eso. Bueno, ese tipo de hombre que era repudiado, escupido. De hecho, los judíos, cuando iban a pasar por un lugar y estaba Samaria, le sacaban toda la vuelta. Ni siquiera querían pisar su tierra por el asco que le tenían. Bueno, aún ese hombre, sabiendo cómo lo trataban, dice que con este cuidado
tierno, amoroso, con esa protección que estaba proveyendo a este hombre que nada le había dado, lo cuidó. O sea, ¿cómo se cuida correctamente a la familia? Tanto a la familia que es tu hogar como la del Señor, tú no vas a esperar recibir nada a cambio. Tú ni siquiera esperas un buen trato. Tú ni siquiera esperas una sonrisa. Es más, a lo mejor ni siquiera esperas que sepa que tú hiciste esas cosas buenas por las personas. Ese es el tipo de cuidado que tú vas a proveer a tu esposa, a tus hijos y en nuestro caso, a nuestra iglesia. Donde no estamos buscando nada más que proteger y cuidar por amor. Dice John MacArthur, un anciano es responsable de dirigir personas a Dios, a la santidad, a la obediencia y al testimonio, que son asuntos cruciales que deben probarse en su propio hogar. ¿Cómo demuestro yo ese cuidado y ese amor? Llevando a la gente a eso. Yo quiero empujar a Abby a que obedezca más al Señor. Yo quiero empujar a mis hijas a que conozcan al Señor. Yo quiero empujar a la iglesia a que sea más santa. Eso es lo que debe suceder. Y eso implica conversaciones incómodas. Eso implica negarme a mí mismo. Eso implica que a veces Abby quiere A y yo B, y entonces, por esa diferencia, ya no me va a preparar la comida a lo mejor tan contenta. O le va a quitar la sal al caldo y me va a saber amargo. No lo sé. Eso es un ejemplo burdo, pero si hablamos de las situaciones en los hogares o los problemas que hay entre matrimonios, nos daremos cuenta que de las pequeñeces surgen problemas muy grandes. Eso implica resolver conflictos, edificar la unidad, mantener el amor, servirse unos a otros. Todo ese tipo de cosas implican un cuidado correcto. El problema de muchos es pensar en cuidar de la iglesia, lo cual es muy noble, pero dejar de un lado a la familia. Yo he escuchado comentarios de cómo es posible que ciertas personas prediquen tanto amor y tengan a sus hijos de esta manera. ¿Cómo es posible que ciertas personas hablen de tanta lindura y su esposa está de esta forma? 1 Timoteo 5:8, pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, han negado la fe y es peor que un incrédulo. No, es que yo quiero recibir personas en mi casa y voy a sacrificarme mucho y voy a darles mucho dinero, y de repente Abby no tiene ni con qué hacer un huevo en la casa para las niñas y para mí y para ella. Pero es que soy muy amoroso con los de afuera. El Señor dice, hey, debes demostrar hospitalidad, pero nunca olvides que tu ministerio principal es tu casa, tu familia. Puedes llevarte muy bien afuera, pero principalmente adentro. Si ni siquiera has desarrollado una relación en lo interno, ¿por qué tratas de buscar una relación en lo externo? Primero tu matrimonio, y luego tus hijos, y ahora sí la iglesia. Y después de la iglesia ya lo de fuera. Porque también hay gente que le encantan las relaciones fuera de la iglesia, pero con la misma iglesia que es tu familia y la fe, ni se pelan. Los mandatos respecto al rol del esposo y padre están totalmente relacionados con el cuidado correcto que va a dar a la familia. Y no hay duda, Efesios 5:25, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Bueno, el amor de Cristo fue tanto que a pesar de que su iglesia es una adúltera, una traicionera, ofensiva hacia él, se entregó por completo. Es más, nunca respingó Jesús, nunca se quejó. Le escupían, le abofeteaban, lo humillaban, le ponían el manto en la cara y luego le pegaban y decían, a ver, si tú eres el Dios, adivina quién fue el que te tiró el golpe. Jesús nunca, en ese momento nunca hubo una queja de su parte. Nunca hubo una mueca, ni siquiera. Jesús dijo, voy a amar a quienes me han ofendido, traicionado y atacado, e incluso voy a dar mi vida por ellos, porque ese es el amor. ¿Cómo es ese amor? Se le llama ágape, sacrificial, incondicional, el que viene de parte de Dios. Bueno, dice el Señor, si tú eres esposo, así vas a amar a tu esposa. Esa es la pequeña regla para el marido.
Pero no se queda ahí. Y ustedes padres, Efesios 6:4, y ustedes padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en disciplina e instrucción del Señor. A mí no me está diciendo, ama a tus hijos, porque sabemos que los amamos. Me está diciendo, para que tú demuestres el amor, lo vas a hacer cuando tú los disciplinas y los estás instruyendo. Porque quien no disciplina y quien no instruye, no ama a sus hijos. Aunque digas que lo amas mucho, puedes llorar por tus hijos, pero si tú no disciplinas e instruyes, no los amas. Esa es la evidencia tan clara que te da la palabra. Lavi, pues yo en la casa me encanta jugar con mis hijas, pero pues me gusta como que estarles jalando el cabello o quitarles los juguetes, o si arman una torre tumbársela. Entonces se enojan un poquito mis hijas y Lavi siempre me recuerda este versículo. Tony, no exasperes a tus hijas a cada rato, y eso que eres pastor. Entonces, bueno, hay un límite a lo mejor entre los juegos y lo que es la disciplina, pero solamente una pequeña anécdota de lo que es el amor en nuestra casa, que a veces no se valora tanto, pero lo van a valorar, van a ver. Bueno, de tal manera que claramente cuidar a la familia implica ofrecerte y entregarte. Yo como pastor, espero, y se supone que yo como pastor y los demás también, se nota que estamos entregados a Dios y que demostramos esa entrega a Dios por medio de cómo estoy yo entregado en amor apasionado por Abby. Y se nota por cómo estoy entregado por ese cuidado y protección amoroso a mis hijas. Debería ser así. Y debería ser así con cada pastor. Y debería ser así con cada persona que quiera levantarse como pastor. Pero ¿saben qué? Debería ser así con cada familia en la congregación. Es mantener una disciplina amorosa dentro del círculo familiar, pero no caer, en una tiranía que no permite expresarse o disfrutar. Un mal cuidado de la familia puede resultar en una triste separación, y todo esto puede descalificar incluso al pastor de su ministerio. Yo, como los demás pastores, se los aseguro, he tenido discusiones con Abby. Y yo he pensado, puedo quedar descalificado. Porque una discusión no bien tratada puede provocar que nos separemos. Y no estoy exagerando, porque los que son matrimonios estarán de acuerdo conmigo que es difícil que dos pecadores vivan juntos. Es difícil que uno sea un mal líder y la otra sea una mujer orgullosa que no se someta, porque así somos, hermanos. Por eso es tan difícil y por eso tenemos que trabajar tanto en estas áreas. Asimismo, entonces, todos cuidemos correctamente la familia que tenemos en el rol que tenemos. Hermanos, evaluemos, por favor, evalúen a sus pastores, y si tal vez fallamos en uno de estos puntos y piensan que no nos descalifica, no se priven y no se queden callados. Ustedes también pueden decirnos a nosotros, y nosotros aprender y decir, es cierto, reconocer, estoy fallando y tengo que mejorar esta área. Pero si ustedes observan que llega el punto de la descalificación, tienen toda la responsabilidad de decir, esa persona ya no debe ser pastor Tony, ya no debe ser pastor Brian, Antonio o Yosimar, quien sea. Sí llega el punto de que parece descalificado. Pero ustedes, hermanos, el Señor ha puesto este estándar como un requisito del pastor, pero es un estándar que ha de cumplir cada familia en la iglesia. Y sé que aquí tenemos a jóvenes o algunos solteros. Hermanos, a lo mejor algunos de ustedes, tal vez no todos, pero algunos de ustedes se van a casar en algún punto y van a tener familia y van a tener que responsabilizarse en eso. Y los que no tengan familia van a tener que apoyar a la misma iglesia a buscar responsabilizarse en eso. Si el pastor tiene éxito en su familia, es probable que tenga éxito en la familia de Dios. De lo contrario, no está apto para el ministerio. Y la norma establecida por la Biblia para cada familia es la que vemos descrita en esta porción. Así que busquemos que nuestro gobierno, en nuestro núcleo familiar y en nuestra iglesia, luzca de esta manera. Vamos a orar, hermanos.